Una madre buscó a su hijo durante 16 meses, tocó puertas de cárceles, de juzgados, de hospitales, de importantes políticos. Nadie le decía nada. Lo que ella no sabía es que el gobierno sí sabía dónde estaba su hijo, pero eligió callar. A ver, que me den fe de mi hijo. ¿Dónde me lo tienen? Si está vivo. Para una madre es demasiado difícil que le nieguen dónde se encuentra su hijo. Desde que lo apresaron, no lo he visto una sola vez. Muy doloroso, porque no volverá a verlo. Está conmigo el abogado Kelvis Zambrano, era el abogado de Víctor, quien supimos murió a manos del gobierno venezolano, del actual gobierno venezolano, de la actual dictadura venezolana. Decidieron callar, la humillaron, le ocultaron y hoy están viviendo esta tragedia. Abogado Kelvin, un gusto saludarlo. Hola Armando, gracias a ti por el espacio y que lamentablemente sea en el marco de estas graves situaciones, ¿no? Muy difícil, abogado. ¿Cómo se dieron cuenta que había muerto? ¿Cómo fue la presión? ¿Cómo lograron que por fin esta nefasta dictadura les respondiera? Mira, todo formó parte de un conjunto de acciones, no solamente desde el punto de vista jurídico, sino desde el punto de vista comunicacional, el apoyo, el respaldo de distintos organismos, de distintos activistas de derechos humanos, los periodistas, específicamente la licenciada Marjorie, una periodista venezolana, jugó un papel indispensable para poder ejercer las presiones ante la opinión pública, ante los organismos internacionales y ante otras instancias para que pudiese informarse. Pero específicamente yo creo que el punto de inflexión que obligó a que el Estado venezolano finalmente informara qué fue lo que sucedió con Víctor Hugo, bueno, más que sucedió, dar la noticia de que había fallecido, es que nuestro equipo de abogados acompañó a la señora Carmen el día lunes o martes de esta semana al tribunal que llevaba la causa de Víctor Hugo. Y en ese tribunal se pidió información bueno, dónde se encontraba Víctor Hugo, que pudiese ser trasladado al tribunal. Y nos conseguimos con la noticia de que el 5 de marzo le fue negada la amnistía a Víctor Hugo. Algo que resulta sorprendente porque como un tribunal va a negar una amnistía a una persona que había fallecido. Eh, lo que implica que aquí se estaba llevando a cabo una serie de acciones en inobservancia de procedimientos internacionales y sobre todo que es incongruente que el tribunal se haya pronunciado sobre esta medida, sobre la negación de la amnistía, cuando lo que procedía en todo caso era el sobreseimiento de la causa, porque es una de las razones por las cuales se debe sobreseer, de acuerdo al Código Orgánico Procesal Penal, una causa debido justamente a la muerte, al fallecimiento del imputado. Esto pues evidencia la opacidad, la ausencia de una institucionalidad apegada a los principios jurídicos y sobre todo deshumanizada, porque más allá quizás del temor que puedan tener algunos jueces o de que algunos jueces sigan órdenes e instrucciones de quienes controlan el poder en Venezuela, creo que hay un mínimo de humanidad que al menos tuvieron que haberle proporcionado información real a la señora Carmen y no haberla sometido a toda esta tortura a la que fue sometida 16 meses acudiendo a distintas instancias para poder conocer el paradero de su hijo. Uno de los documentos que más llama la atención, abogado, mire, es es el documento de la Defensoría del Pueblo de octubre de 2025 que decía que estaba vivo en el Rodeo 1, Sí. pero ya llevaba 3 meses muerto. ¿Quién es el responsable de este documento? Ellos ya tenían clarísimo que Víctor había muerto y sin embargo seguían con el engaño hasta dónde querían llegar. Sí, justamente este documento nosotros lo promovimos como una evidencia de que se intentaron agotar los recursos internos y las instancias del Estado, especialmente la Defensoría, que tiene una responsabilidad constitucional de garantizar los derechos humanos de las personas, porque es un acta de comparecencia de la señora Carmen a la Defensoría, y si lees el acta dice
que se designó a un defensor, este defensor fue a fiscalía y en fiscalía es donde le dan la información del número de expediente en fiscalía, los delitos supuestamente por los que estaba imputado y el lugar en el que se encontraba supuestamente detenido. Entonces, esto pues lo que permite es evidenciar que se estaba encubriendo la verdad, que nunca se le quiso proporcionar la verdad a la señora Carmen. ¿Por qué motivo? Bueno, quizás estaban tratando de buscar una manera de mantener ciertas apariencias, de acomodar la situación, pero es mucho peor porque esto lo que hace es establecer una mayor cantidad de responsabilidades, no solamente a los funcionarios de estos organismos, sino también responsabilidades al Estado. Porque entonces estamos en presencia de varios supuestos. Una desaparición forzada, que debo aclarar que estamos en una desaparición forzada que no ha cesado. Y no ha cesado porque justamente la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del sistema interamericano, ante el cual hemos sometido este caso, en un caso en el que se condenó al Estado de Bolivia, ha dicho que la desaparición forzosa cesa cuando aparece la persona, cuando se sabe el paradero de la persona y se tiene contacto con la persona, pero si esta persona ha fallecido y no se han identificado plenamente que esos restos son de esa persona, entonces la desaparición forzosa no ha cesado. Y hasta la fecha, hasta que no tengamos resultados reales de que esos restos son de Víctor Hugo, no podemos decir que ha cesado la desaparición forzosa. Entonces, hay varias situaciones irregulares que permiten identificar que el Estado venezolano incurrió en violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por ejemplo, en el caso incurrió en la violación del derecho a la libertad personal, a la integridad física, psíquica y moral, al derecho a la información, a tener acceso a recursos que pudiesen ser activados para que el Estado empleara los mecanismos de búsqueda, en fin, una cantidad de situaciones que claramente encuadran en supuestos de graves violaciones de derechos humanos. La versión oficial, abogado, dice que murió de un tromboembolismo pulmonar. ¿Usted cree en esa versión o hay señales de otra cosa? ¿Por qué se lo pregunto? ¿Cuál es la idea de ocultar su muerte? ¿Qué hay detrás de la verdadera causa? ¿Qué me dice usted? Bueno, no podría afirmar en este momento lo que sucedió. Lo que sí te podría decir es que estamos frente a presunciones de que el señor Víctor Hugo pudo haber sido sometido a actos de tortura o a lo mejor producto de que no se le proporcionó atención médica oportuna y adecuada, entonces provocó esta hemorragia y por lo tanto fallece. Pero para poder determinar esto es necesario que una comisión independiente, y en esto hemos insistido nosotros, se pueda constituir para que esta comisión independiente con autonomía financiera y autonomía funcional pueda determinar las responsabilidades y la causa de la muerte de Víctor Hugo. Porque, a ver, la exhumación como tal, que se está llevando a cabo en observancia, repito, de procedimientos internacionales, de estándares interamericanos, específicamente del protocolo de Minnesota, es que no puede el mismo organismo que ocultó, el mismo organismo que encubrió lo que estaba sucediendo, que forma parte de la estructura del Estado, sea el que lleve a cabo la exhumación. Esta exhumación tiene que llevarse a cabo por una comisión independiente, antropólogos, arqueólogos, especialistas en ADN, de manera independiente, donde los familiares puedan designar peritos expertos o peritos independientes y que esté sometido a control judicial. Es muy importante que todos estos actos se lleven a cabo bajo control judicial, sobre todo en un Estado de Derecho, donde se supone que los actos deben estar sometidos al marco de la ley. Entonces, pues, esta situación de hoy lo que va es a robustecer nuestros argumentos ante las instancias internacionales. Básicamente porque se están llevando a cabo estos procedimientos sin tomar en consideración estos criterios importantes de la conformación de una comisión. Algo que tuvo que haber sucedido, Armando, muy importante.
que el Estado, y era el primer acto, que el Estado reconociera, en efecto, que falleció bajo custodia de ellos y que, bueno, más allá de esta investigación que se esté llevando a cabo, tenga la voluntad de que se pueda constituir esta comisión donde participen incluso organismos internacionales. Y un caso muy importante, creo que va a servir de referencia, es el más reciente, es la conformación de la comisión que investigó la muerte de una activista en Honduras, que es Berta Cáceres. Creo que estos ejemplos o estas prácticas pueden servir para que se pueda trasladar el mismo criterio y la misma estructura a la conformación de una comisión especial que pueda realmente llevar a cabo una investigación en cumplimiento de los principios de transparencia, de participación de los familiares y de las víctimas, porque la señora Carmen es una víctima de esta situación debido al grave impacto del fallecimiento de su hijo, tomando en consideración, además del protocolo de Minnesota, el protocolo de Estambul, porque podríamos estar en un supuesto de que Víctor Hugo pudo haber sido asesinado. Si en efecto se determina que fue por actos de tortura, podemos hablar de un asesinato, pudo haber sido asesinado como consecuencia de los actos de tortura a los que han sido sometidos, o a los que pudo Bueno, haber pues sido sometidos. precisamente, abogado, como se sabe, hoy se está haciendo la exhumación. Veamos el reporte de Oliver Fernández, un pedazo de lo que ha transmitido, por favor. Sí, así es, el contacto lo hacemos a esta hora desde el cementerio en el que se encuentra precisamente Víctor Hugo Quero. Se está realizando la exhumación. Vamos a ver un poco las imágenes a esta hora, cuando los funcionarios, tanto de la policía científica y también algunas autoridades, se encuentran allí desplegados para realizar la exhumación a menos de 24 horas de conocerse el fallecimiento o de haber sido anunciado oficialmente por parte de las autoridades a través de un comunicado. Importante destacar que la señora Carmen, madre de Víctor Hugo Quero, llegó muy temprano en la mañana, y aquí pues también los funcionarios de la policía científica para realizar esta exhumación. También se esperan algunas autoridades que puedan llegar hasta acá. Abogado, usted decía ahora que se espera los resultados de esta exhumación, pero preocupa porque es que además nadie tiene confianza de estas personas que en este momento están liderando a Venezuela. Nadie confía en ellos. Mire cómo ocultaron la muerte, mire todo lo que ha pasado. Sabemos que siguen los presos políticos, esa ley de amnistía que, mejor dicho, pues sí ha liberado gente, pero otros tantos siguen todavía presos. ¿Cómo se va a garantizar que esta exhumación, si no está cumpliendo con los estándares que se debe cumplir, pues pueda tener los resultados que de alguna manera se necesitan? Porque en últimas aquí hay que esclarecer la verdad. No se espera nada en concreto, pero que se esclarezca la verdad. ¿Sí va a ser posible esto con esta gente al poder, Delcy, comandando todo? Nosotros, por nuestra parte, dudamos de eso, porque si las mismas instituciones del Estado, que eran los que manejaban la información, conocían que el señor Víctor Hugo ya había fallecido, durante 16 meses tuvieron a esta pobre señora en medio de un vaivén en distintas instituciones, se tocaron todas las instituciones del Estado, incluso hasta el Tribunal Supremo de Justicia. De hecho, si revisas la medida cautelar que nosotros solicitamos ante la Comisión Interamericana y que fue acordada para Víctor Hugo y para su madre, la señora Carmen, nosotros reseñamos y además mostramos pruebas de eso, de que se intentó presentar un habeas corpus ante la Sala Constitucional, y el secretario de la Sala Constitucional alegó que no podía recibirlo, lo que constituye una violación al acceso a la justicia. No podía recibirlo por órdenes de los magistrados de la Sala Constitucional. Estas evidencias te llevan a una conclusión. Si las instituciones actuaron con opacidad, no actuaron apegados a la verdad, ¿tú crees que los resultados de esta exhumación vayan a ser unos resultados de los que podamos decir, bueno, vamos a creer lo que están diciendo? O sea, va a estar apegada esta investigación a la búsqueda de la verdad, que es el objetivo final de la exhumación. El objetivo final de este proceso es justamente poder determinar qué fue lo que sucedió, es decir, cómo falleció, por qué falleció y dónde falleció. Pero si es el mismo cuerpo, las mismas instancias que ocultaron
esta situación. Entonces, esto está viciado de que no puede existir una voluntad real de llevar a cabo una investigación apegado a los principios de veracidad. Por eso insisto, y es por eso que se creó en su momento este protocolo de Minnesota, es con la intención de que este tipo de situaciones sean abordados por comisiones independientes y autónomas, para que primero los familiares puedan tener confianza de estas situaciones, de estos actos, ¿no? La confianza es un elemento fundamental, sobre todo transmitir confianza a los familiares va a ser es un elemento fundamental de estos procesos y así lo ha dicho la jurisprudencia internacional. Mire que, y yo sé que es de su conocimiento, hay un grupo de abogados venezolanos que están en el exilio y que han presentado una solicitud formal al Departamento de Justicia de Estados Unidos para investigar a Maduro por tortura bajo el Estatuto Federal contra la Tortura, delito que podría acarrear cadena perpetua e incluso pena de muerte si se demuestra que los abusos causaron la muerte de víctimas. ¿Cómo relacionamos esto que está haciendo este grupo de abogados con lo que le sucedió a Víctor? Bueno, justamente yo soy uno de los abogados que está liderando esta solicitud. Esta es una solicitud que hicimos. Pero son varios, ¿cierto? Claro, está el doctor José Efraín Valderrama, o sea, es un grupo de varios líderes y abogados venezolanos que nos hemos dedicado al ejercicio del derecho, porque de hecho ninguno de nosotros somos miembros ni de partidos políticos, ni de organización alguna, somos personas que estamos exigiendo simplemente que se aplique la norma jurídica y en este caso la norma internacional. Aquí me acompaña el doctor José Efraín Valderrama, que además fue mi profesor en la Escuela de Derecho, Vilcar Fernández, es un activista venezolano, expreso político, que fue víctima de tortura, y la abogada Julia Ciao, Vanessa, que junto con Vilcar, pues preparamos esta solicitud, y esta solicitud básicamente lo que nosotros estamos pidiendo es que se active el procedimiento de jurisdicción universal en los Estados Unidos. Estados Unidos firmó la Convención Internacional contra la Tortura de Naciones Unidas, es un instrumento internacional. Estados Unidos lo firmó y ratificó en el año 1994 y obligó a que las instituciones del Estado amoldaran su derecho interno a la convención, lo que exigió que tipificaran el delito de tortura y establecieran de qué manera se iba a ejercer la jurisdicción sobre estos tipos penales. Y por lo tanto se crea el Estatuto Federal contra la Tortura. Entonces este Estatuto Federal contra la Tortura, en base al principio de jurisdicción universal en Estados Unidos, el principio de jurisdicción universal es recepcionado en virtud de los delitos de tortura. Entonces, en estos casos lo que se debe hacer es que el fiscal, que tiene un amplio margen discrecional para determinar si se inicia o no la investigación. De hecho, nosotros presentamos, no es la primera vez que presentábamos esto, en el pasado ya lo habíamos presentado contra otro torturador que se encuentra aquí en territorio americano, porque los dos supuestos para que se active el principio de jurisdicción es que en efecto la persona haya cometido actos de tortura, pero que se encuentra en territorio de los Estados Unidos, no se aplica de manera extraterritorial. Entonces nosotros, al percatarnos que Nicolás Maduro había llegado al territorio de los Estados Unidos el día 3, el día 4 presentamos esta solicitud ante la Comisión Especial de Derechos Humanos y Delitos Especiales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Ahora estamos a la espera de que entonces la Fiscalía ordene la investigación, inicie la investigación y después determine ante qué circuito se va a presentar. De hecho, ya hay antecedentes en Estados Unidos. El antecedente fue de un torturador en Gambia que fue reconocido por sus víctimas y sobre la base de 4 testimonios que fueron depuestos en la sala, esta persona fue condenada a 76 años de cárcel. Pero en el caso de Nicolás Maduro podríamos estar hablando de que podríamos estar hablando o de cadena perpetua o incluso de pena de muerte si se evidencia que en medio de los actos de tortura que fueron ejecutados, la víctima falleció. Y justamente es lo que hemos estado pidiendo al departamento, ¿no? Sobre todo aportando evidencias de que en efecto existe una correlación entre los actos de tortura y la participación en su cualidad de autor intelectual
en el caso de Nicolás Maduro. De hecho, entre las pruebas que presentamos se encuentran un informe de Naciones Unidas y sobre todo un informe del Departamento de Estado, además del 2024, donde identifica de hecho a Maduro como uno de los autores de actos de tortura, autor intelectual, pero también la misión internacional independiente de determinación de los hechos que en el año 2020 por primera vez identifica a responsables de graves violaciones a los derechos humanos, que no solamente son actos de tortura, es desaparición forzada, es detención arbitraria, pero en el caso de la legislación americana, para que se active el procedimiento de jurisdicción universal, debe ser sobre casos de tortura. Y este caso de Víctor Hugo, que en efecto se efectuó durante el periodo en el que Nicolás Maduro estuvo en el poder, puede servir como una evidencia determinante para que, bueno, en medio de la investigación se pueda entonces identificar en efecto